Queridos alumnos y alumnas, me alegra poder verles a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos de vida. Gracias a Dios por los últimos tiempos. Desde la época cristiana, es decir, desde la época del primer siglo, las famosas primeras comunidades cristianas, desde ese momento todos los días son los últimos tiempos. Hoy, este día es último tiempo, ¿no es cierto? Porque los últimos tiempos siempre están relacionados con la venida de Jesús, ¿verdad? Al menos esa es nuestra concepción. Hay otras denominaciones que creen que Jesús ya vino, que hizo raptos, incluso hay denominaciones que creen que Jesús está ya presente, reinando milenialmente, está invisible entre nosotros, pero nuestro credo establece que eh, la venida del Señor Jesús vendrá precedida por eventos, ¿verdad? Que nosotros consideramos como los últimos tiempos. Pero hoy estamos viviendo este día últimos tiempos. Hoy tenemos este, la esperanza de que Jesús puede venir en cualquier momento y por lo tanto estamos en los últimos tiempos. Pero esta expresión la dijeron los cristianos del primer siglo. Ellos también estaban en los últimos tiempos. Los cristianos del segundo siglo, del octavo siglo, del decimosegundo siglo, del decimoquinto siglo, del siglo XIX, del siglo XXI. Hemos dicho que estamos en los últimos tiempos y evidentemente hasta este momento creemos que el Señor Jesucristo no ha venido. Así es que bueno, damos gracias a Dios porque nos permite vivir en estos últimos tiempos, ¿verdad? Este, anhelando la presencia gloriosa del Señor. Bueno, vamos a avanzar en la clase. No vamos a tener el momento de retroalimentación, eso lo haremos la próxima semana, en la semana del martes, perdón, en el día martes de la próxima semana haremos un repaso y ustedes me dirán qué recuerdan de estas dos clases, la clase de ayer y la clase de hoy, para hacer la retroalimentación. Vamos a concluir hoy con las escuelas de interpretación que se tienen sobre el libro de Apocalipsis. Ese es el tema que vamos a abordar hoy. Las cuatro escuelas interpretativas que tienen que ver con el abordaje al libro de Apocalipsis. ¿Ok? Y el tiempo que nos lleve, si nos lleva las 2 horas y media está bien, si nos lleva menos está bien, pero no voy a agotar otro tema más que las escuelas de interpretación. Para que la próxima semana quiero que tengamos la temática de los distintos libros apócrifos con los que se maneja Apocalipsis. Apocalipsis tiene siempre muchas influencias de otras literaturas, ¿verdad? Y para poder entender un poco el mensaje de Apocalipsis, tenemos que ver, por ejemplo, qué es el libro de Enoc, el cuarto de Esdras. Tenemos otro libro que me gustaría que pudiéramos analizar, como el libro de Baruch, el libro de Tobías, el libro de los jubileos, los oráculos sibilinos, que son literatura de la cual dialoga el libro de Apocalipsis y que nosotros tenemos que saber todo este conjunto de literatura que tiene el mismo tenor de el Apocalipsis. Así que vamos a abordar eso la próxima clase. Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla para guiarnos en esta clase. Bueno, quedamos ahí. Dijimos que los destinatarios son las 7 iglesias del Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
Tal y como lo planteamos en la línea que queremos llevar el abordaje del libro de Apocalipsis, alejándonos de la especulación y del sensacionalismo, vemos claramente que, y también si seguimos la idea de que el capítulo 1, 2 y 3 son la base fundamental de lo que el libro contendrá, pues vemos claramente, ¿verdad?, que el libro a ser dirigido a estas 7 iglesias tiene un carácter eminentemente pastoral y que trata de infundir ánimo, aliento y esperanza a miembros de iglesia, ¿verdad? Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, que eh, muy familiarizados con este género apocalíptico porque se puso muy de moda, al menos en los 2 siglos previos del primer siglo, eh, toman con mucha confianza y con mucho aliento y con mucha palabra de fe este mensaje pictórico, un mensaje con ciertos simbolismos propio de la apocalíptica y que nos ayudará a nosotros a poder guiarnos en nuestro acercamiento a Apocalipsis con un sentido profundamente pastoral, un sentido de la revelación de Jesucristo que le entregó a un hombre llamado Juan, de las cosas que sucederían y que esto provocaría básicamente a reacciones en la fe, no en el morbo intelectual de sus oyentes. Juan no escribe este libro para ganarse ¿cómo se llama? El bestseller de la historia, tratando de escribir el libro más leído y el más vendido. Juan no escribe este libro haciendo gala de eh, términos académicos o términos mágicos o esotéricos, sino más bien lo va a hacer siempre en función de fortalecer la fe de sus oyentes, de sus destinatarios, y cómo este impacto, ¿verdad?, de fe va a transformar y va a sostener la vida de los destinatarios. Ahora, si nosotros pudiéramos entonces redondear la idea de cuál es el propósito de Apocalipsis, cerrando un poco lo que planteábamos el día de ayer, diríamos que el propósito en primera instancia es contemporáneo, ¿verdad? Y esta clave hermenéutica es muy importante. Si nosotros queremos entender el Apocalipsis conforme los sucesos que estamos viviendo hoy, pues ya erramos. Si nosotros cada vez que hay un cataclismo, un huracán, un terremoto, una guerra, interpretamos el Apocalipsis a la luz de los sucesos actuales, pues estamos errando. Porque como hemos dejado sentado desde el día de ayer, Juan, o el autor del libro de Apocalipsis, no tiene la mínima intención de escribir su libro pensando en los cristianos tan múltiples que tendremos hoy, no sé cuántas religiones habremos en el mundo, pero más de 5,000, 8,000. Tomo este dato porque en México, por ejemplo, había, ahora no sé, pero hace un par de años había más de 5,600 asociaciones religiosas en México, imagínense. Entonces Juan no tenía la intención de escribirle este mensaje ni a los presbiterianos, ni a los adventistas, ni a los testigos de Jehová, ni a los musulmanes, ni a los de la Iglesia de Dios Séptimo Día, ¿no? Es contemporáneo, es decir, su propósito era fortalecer a los cristianos de esas iglesias, principalmente. Ahora, este libro llegó a otras iglesias distintas a las que marca Apocalipsis, y sin duda, pero en términos primarios, el propósito del autor era fortalecer a los cristianos de esas iglesias que estaban sufriendo. Y aunque si bien es cierto, hermanos, ¿cómo se llama? Los resultados de una guerra son los mismos de hace 2000 años, las condiciones son diferentes.
porque en aquel tiempo eh, el Imperio Romano este, había desatado grandes persecuciones en todo el vasto imperio que tenía, y estas persecuciones tenían una mezcla de asuntos políticos, judiciales y consecuentemente religiosos. Hoy no vivimos estas guerras eh, expansionistas, diríamos, ¿no? O ya más o menos sabemos qué extensión abarcaba el Imperio Romano. Eran muchos países, diríamos. Hoy las guerras que tenemos son regionales, son muy locales, ¿no? Al menos ahorita las dos que tenemos en el mundo. Entonces las condiciones que hay actualmente son diferentes. Pero si queremos ser un poco, vamos a ver las escuelas de interpretación ahora, pero si queremos ver un poco y ajustarnos a alguna escuela de interpretación, diríamos que en el idealismo, podríamos decir que hoy hay otros poderes y hay otras guerras, diríamos, que se están dando y que no pensaríamos que hoy Rusia sea la bestia o que jamás sea la bestia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si nosotros queremos estudiar el libro de Apocalipsis, lo tenemos que hacer siempre en la conciencia de que fue escrito a situaciones específicas, a condiciones muy históricas, en donde el autor trata de comunicarles la revelación de Jesucristo. Jesús entonces podría entenderse, estaba como que oculto detrás del velo, que eso fue lo que sucedía en la concepción judaica. El Santo de los Santos estaba oculto en el lugar santísimo y lo ocultaba una cortina o un velo alto, grueso, que se oponía a la vista. Entonces, lo que hace el Apocalipsis es comunicarle a esas personas que el velo se ha rasgado y que ahora nosotros podemos ver a Jesucristo, y si Jesucristo ha vencido y que ahora el testimonio de la iglesia durante estos casi 70 años después de que Jesús ha resucitado, pues es una imagen de victoria, ¿verdad? Es una imagen del Cristo glorificado, del Cristo cósmico, del Cristo que al menos la carta del apóstol Pablo a los colosenses nos marca como el Cristo que es todopoderoso, que todo fue creado por Él y para Él, las cosas que son visibles e invisibles, principados y potestades. Es decir, el triunfo de la soberanía de Cristo en la concepción teológica de los primeros cristianos fue muy importante para decirles Cristo ha vencido. Y que esta victoria se ha asegurado y está garantizada no por especulaciones, sino por la misma venida de Jesucristo, su muerte, y no olviden, queridos alumnos, que parte importantísima del tema que traspasa todo el Nuevo Testamento tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. El mensaje central del cristianismo, incluido el mensaje de Apocalipsis, tiene que ver con la resurrección, ¿no? El Cristo que ha resucitado y que está inaugurando con su resurrección el reinado de Dios, el reinado, finalmente. Pero si nosotros solamente nos quedamos en esta concepción, entonces Apocalipsis tendría muy poco que decirnos, ¿verdad? Si nosotros decimos, ok, si fue escrito para esas iglesias en sus propias condiciones, en sus propias circunstancias, pues es un libro de historia, simplemente. No, porque algo interesante que tiene el libro de Apocalipsis es que no solamente es contemporáneo, sino que también es, sumamente permanente. Es decir, su mensaje en términos formales sigue siendo el dar ánimo y esperanza
al creyente perseguido en la Babilonia de este mundo. Aunque, insisto, las consecuencias de la muerte a través de las guerras, las pestes, los encuentros, son los mismos, las circunstancias cambian, ¿verdad? Ahora no hay imperios, no hay eh, este, eh, reyes, aunque sí, sabemos que existen reyes en los países europeos, pero bueno, estos han dejado de tener una influencia muy importante a nivel mundial. Los tienen para sus propios territorios. Pero cada generación, cada etapa de la historia tiene sus propios desafíos que nos han sumergido en etapas de oscurantismo. Y bueno, recordarán ustedes esta etapa que vivimos, que yo creo que aún no tomamos conciencia de lo sucedido en esta pandemia que ha pasado. No hemos tomado conciencia de lo que esto ha significado. Pero todos supimos que en el momento en que esta pandemia este, mundial, con todos los estragos que hizo y con todo lo que tuvimos que padecer en todas las partes del mundo, porque fue en todo el mundo, pues sí necesitábamos que algo nos diera esperanza y ánimo. Este, no fue una persecución, claro está, pero pues sí nos enfrentamos a un problema donde la muerte rondó. El jinete del apocalipsis cabalgó, ¿verdad? Cabalgó sobre la tierra una vez más. Este, y bueno, muchos de nosotros no nos dimos cuenta, pero el caballo de la muerte cabalgó sobre el mundo por lo menos 2, 3 años. Y que bueno, nosotros, gracias a Dios, pudimos salir adelante. Ahora, todos tenemos, cada etapa de la historia, cada generación enfrenta su propia Babilonia. Quiero aclarar este término. Cuando nosotros vemos el tema de Babilonia, bueno, en primer lugar tiene que ver con un contexto histórico cuando el reinado del sur es conquistado por los babilonios y son llevados a Babilonia exiliados. Cuando lo vemos en el Nuevo Testamento y hablamos acerca de Babilonia, pues Babilonia representa a Roma, ¿verdad? Si ustedes leen la carta de Pedro, cuando habla acerca de que Marcos está en Babilonia, a la iglesia que está en Babilonia, realmente lo que está diciendo en la primera carta de Pedro es que Marcos estaba en la iglesia de Roma. Bueno, Roma, como vamos a ver en la escuela preterista, tiene que ver básicamente con el poder imperial que en ese momento se tenía, ¿verdad? Entonces, Babilonia se ha descrito como aquel poder que oprime a los santos, que persigue a los santos. No necesariamente es un sistema religioso, puede ser un sistema político, puede ser un sistema comercial, puede ser un sistema religioso, como dije, político, religioso, comercial o producto del dinero, que termine socavando, destruyendo la fe cristiana. Así que el libro de Apocalipsis nos sigue poniendo en alerta, porque si bien es cierto, el Imperio Romano fue destruido hace un montón de años, que no recuerdo si Alan está allí en clase, ¿quiénes derrotaron a los romanos? No sé si fueron los hunos o estoy equivocado. Los visigodos me suena, sinceramente ahí estoy equivocado, no sé quién derrotó a los romanos, al Imperio Romano, ¿no es cierto? Pero que ahora, aunque no hay un imperio que domine mundialmente, sí puede haber influencias de otra naturaleza, ¿verdad? Entonces, el propósito de Apocalipsis fue contemporáneo y es permanente. Bueno, dicho esto, a ver, aquí creo que Alan dice fueron varios pueblos. Ay, gracias, Alan, no me ayudas mucho, hermano del alma. Dime al menos uno ya. Bueno, ya que estoy, lo explico. Ajá, Bueno, en especial eran pueblos que venían de Asia,
se llamaban los vándalos, fue el principal pueblo que destruyó, que invadió Roma por la parte del Ujú. norte de África. Pero había un montón, fueron varias conquistas, o los vándalos, los hunos, los visigodos, ostrogodos, vinieron, eran varios. Ok, no estaba yo tan errado entonces de los hunos y de los visigodos, ¿no es cierto? No, pero había un problema también dentro de parte de Roma que Sí, aprovecharon justamente que sí, la sí, civil, sí, o sea, sí, sí, destruyeron sí, sí. todo. Roma cayó en su propia decadencia y eso propició que se debilitara la unidad del imperio. Y eso aprovechó que evidentemente las invasiones bárbaras terminaran destruyendo a Roma, ¿no? Bueno, ahora Roma no está más en ese sentido. Pero bueno, vamos, no me quiero adelantar, vamos a las escuelas. Eh, bueno, si bien es cierto, dijimos que el libro no es un libro profético en el sentido de adivinar el futuro, sí es cierto que es levantar al pueblo, ponerlo en los hombros de Juan para que vea hacia el futuro, porque recuerden que los profetas apuntaban siempre a un futuro inmediato de su propia realidad cotidiana. Bueno, a partir de esto, de cómo interpretar el libro de Apocalipsis, se han suscitado distintos métodos, ¿verdad? Distintos métodos. Y persisten en los ámbitos académicos y que esto influye en las teologías y en los credos de todas las denominaciones religiosas, incluso la nuestra, de cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Entonces, tenemos el método preterista, tenemos el método futurista, el método historicista y el método idealista. Son los cuatro métodos o las cuatro escuelas de interpretación que se han echado mano distintos sectores de, 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 de credos, ¿verdad? Para poder decir hacia dónde dirigir la mirada de la interpretación de Apocalipsis. Bueno, tenemos entonces acá los dos simbolitos. Diríamos que la cruz significaría, pues, la vida de Jesús, la muerte, la resurrección de Jesús, porque es acá donde, según Juan 14, Jesús dijo, crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si no, yo os dijera y iré y prepararé un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si yo voy a la casa del Padre y volveré. Bueno, esta expresión del retorno de la venida del Señor, pues marca el inicio, ¿verdad?, de los últimos tiempos. Tan es así que, como sabemos, según las cartas que acabamos de estudiar, tanto de Pedro principalmente, ¿no es cierto?, tesalonicenses, sabían que los últimos tiempos, la venida del Señor iba a estar aquí inmediatamente, ¿verdad? Pero vimos que la historia siguió avanzando y no fue así. Bueno, la estrellita simboliza como ya el cumplimiento final de todo lo que se dijo. Bueno, la escuela preterista dice que este eh, se, se debe interpretar a la luz solamente de la pervivencia, ¿verdad? De la pervivencia del Imperio Romano como tal, como históricamente lo hemos escuchado. Ahora lo voy a desarrollar más. La escuela futurista dice que no, el Apocalipsis debe interpretarse no al inicio, diríamos, sino que fue escrito para interpretarse durante una crisis final, ¿ya? Como la última batalla, como el Armagedón, debe interpretarse el Apocalipsis en ese momento. La escuela historicista dice que es a través de la historia de la iglesia, ¿verdad? Y principalmente esta escuela tiene que ver con la iglesia católica, con la iglesia católica. Y la escuela idealista dice que
el libro de Apocalipsis es un libro que nos enseña no una etapa de la historia, es decir, no la primera etapa, no la etapa final, no una concepción eclesiástica, sino que el libro de Apocalipsis es un libro que debe interpretarse a la luz de los distintos segmentos, acontecimientos, circunstancias que a la luz de la historia se han dado. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, alguien interpretó que la edad oscurantista, la etapa de oscurantismo que hubo en la historia, en la Baja Edad Media, tenía que ver con el Apocalipsis. Otros interpretaron, por ejemplo, en términos más contemporáneos, el hecho de el holocausto nazi como el eje fundamental del final de los tiempos por lo que esto interpretaba. Esto lo va a estudiar o lo va a abordar el idealismo. Bueno, vamos a ver cada una de estas escuelas y vamos a ver hacia dónde dirigen y cuál sería una propuesta nuestra, al menos tratar de descubrir como Iglesia de Dios Séptimo Día, cuál es nuestra postura y nuestra posición, qué escuela seguimos nosotros para interpretar el Apocalipsis. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la preterista. El criterio que prevalece en los círculos críticos y eruditos es que el Apocalipsis pertenece a un tipo peculiar de escritos judeocristianos llamados apocalípticos. Esto lo vamos a ver, lo hemos estado mencionando, pertenece a un género apocalíptico. ¿No? Que la apocalíptica, dentro de sus puntos de vista, o más bien dentro del sentido de su escritura, tiene que ver con escritos, mensajes para momentos difíciles, para tiempos muy difíciles. El judaísmo produjo muchos libros, que es los que vamos a ver un poco en la clase que viene. Solo haremos una pasada porque necesitamos relacionar los mensajes que se escribieron en el libro de Enoc, en la Asunción de Moisés, en los Apocalipsis de Esdras, de Baruch, los oráculos sibilinos, ¿no es cierto?, que son muy importantes, que van a tener cierta semejanza con nuestro Apocalipsis. Ninguno de ellos entró dentro de la lista canónica, por eso dijimos que el Apocalipsis nuestro es el único representante de este género en la lista de libros sagrados. Pero hay muchos Apocalipsis. Tienen características similares a nuestro Apocalipsis. Voy a decirlo de esta manera, ¿no es cierto? A nuestro Apocalipsis tiene características literarias similares. Particularmente porque en estos apocalipsis también los autores echan mano de simbolismos de varios tipos. Vamos a ver un poquitito sobre eso la próxima clase. Pero tienen una característica fundamental, que esto es lo que hace que el libro de Apocalipsis haya sido incluido dentro del canon bíblico. Tienen una esperanza escatológica. Es decir, ¿qué es lo que alivia el dolor de una persona? La esperanza. ¿Ah? Que es cuando uno está enfermo y uno está doliéndose, bueno, tenés la esperanza de que el medicamento te haga efecto, de que pase el tiempo y dentro de poco ya estés sano. Bueno, esta reacción de esperanza provoca en la literatura apocalíptica el deseo o el anhelo de que los primeros cristianos sepan que en el futuro, por eso es una esperanza escatológica, en ese sentido se orienta el creer que el libro de Apocalipsis es una profecía, porque se orienta hacia un futuro. No podríamos decir inmediato,
porque pues al menos han pasado 2023 años y el Señor no ha venido. Entonces, no podríamos decir que es un futuro inmediato, pero sí es un futuro, porque hoy vivimos los últimos tiempos, pero seguimos mirando hacia el futuro. Entonces, esta característica que tiene la apocalíptica es que está rodeada de simbolismos, pero que está fundada en una esperanza escatológica. El futuro. Recuerden, la escatología es la ciencia que se encarga de el tiempo futuro, ¿no? No solo de los tiempos finales, no solo en esta concepción de los últimos tiempos, es del futuro, de todo lo que pueda suceder en todos los sentidos, ¿no? Así que estos escritores estaban desalentados a causa de los males de la experiencia histórica y la persecución del pueblo de Dios a manos de naciones impías. Porque volvemos a lo mismo, el contexto histórico con el cual está pasando la iglesia en ese momento, pues es que les está yendo muy mal. Y cuando la guerra se va perdiendo, las tropas empiezan a, a sucumbir. Esta experiencia histórica, ¿no es cierto, queridos hermanos? Ahora le toca vivir a la iglesia cristiana. El pueblo judío, con mucho pesar, podríamos decir, pero estuvieron siempre acostumbrados a estar sometidos a imperios y estar perseguidos y a ser exiliados y a ser destruidos, a ser sitiados, a ser derribados en sus ciudades, en su templo, etcétera. Pero ahora la iglesia cristiana en el Apocalipsis está experimentando la misma persecución. El problema es que esta persecución la está haciendo un hombre impío que se está arropando el derecho de ser Dios, ¿verdad? Eso fue en el contexto histórico. Si bien, estas son las reflexiones que está haciendo la escuela preterista, si bien fueron llevados a desestimar la historia, continuaban esperando en Dios y mirando hacia adelante por su salvación. No habría mucho que hacer más que soportar. El cristianismo no se iba a levantar en armas, porque el mensaje de Jesús fue un mensaje revolucionario, ¿no? Si Jesús condena a Pedro por haber sacado la espada y cortádole la oreja a Malco, y dijo, el que a espada muere, al que espada mata, a espada muere, pues sus seguidores no podríamos hacerlo menos. Entonces, ellos dijeron, no podemos hacer nada más que huir, escondernos, escapar y esperar que Dios en su misericordia provea algo para que este hombre que está sentado en el trono de Roma, el imperio romano, pues termine, o muera, o lo maten, o qué sé yo. Entonces ellos esperaban en Dios, miraban hacia adelante, hacia el futuro, por eso es una esperanza escatológica. Creían que Dios pronto se levantaría de su trono para sacudir el dominio de las naciones malvadas, destruir todo el mal y establecer su reino sobre la tierra. Esta esperanza, muy propia también del judaísmo, pretendía decir, bueno, esperemos que este tiempo de terror, de violencia, de muerte, sea finalmente terminado en los últimos tiempos, ¿verdad? Con el aniquilamiento de estas naciones o de estos poderes religiosos, políticos y económicos, y entonces Dios establezca su reino sobre la tierra. Ellos creían, la escuela preterista entiende que el Apocalipsis debe interpretarse solo a la luz de los hechos que está viviendo la iglesia en ese momento y que esperaba que los últimos tiempos se cumplieran en eh, la influencia o el sometimiento del Imperio Romano. Regreso un poquitito para ver qué es en esta parte, ¿viste? La preterista dice al final del Imperio Romano, en este final, aquí tendrían que haberse establecido el final de los tiempos en esta interpretación del Apocalipsis.
seguimos viendo un poco sobre la escuela preterista. Esto ocurriría, según esta interpretación, y por eso abordan el libro de Apocalipsis de esa manera, dice esto ocurriría por una estremecedora visitación cósmica. Habría ¿cómo es la palabra? Estremecimiento cósmico, universal, que desplazaría completamente el orden malo y caído en favor del glorioso reino de Dios. Esta persecución, que como digo, pueden ustedes ver algunas, no sé si Alan nos puede recomendar alguna película que pueda más o menos ubicarnos cómo fue la persecución en los primeros siglos por parte de Roma, no solamente para los cristianos, sino para muchos otros pueblos que se oponían a ellos, pues darnos cuenta, ¿no es cierto?, que en estas batallas tan sangrientas y tan desiguales, pues la gente quería que hubiera algo superior a eso y bueno, solamente lo podría hacer a partir de una revolución cósmica. Gladiador, dice Alan, bueno, esa es mi película favorita. Ajá. Gracias, Alan. Los apocalipsistas miraron a sus propios días como si fueran los peores y los últimos. Nunca imaginaron que iba a haber el siglo, el oscurantismo, nunca pensaron que va a venir la etapa del Renacimiento, nunca pensaron que después vendría la Revolución Industrial, nunca pensaron que después vendría el modernismo, nunca pensaron que vendrían después el postmodernismo. Para ellos, los últimos tiempos eran esos. Y dado que el fin de los tiempos estaba por llegar, ¿verdad? Ellos pensaban que su redención tenía que llevarse a cabo sí o sí en este tiempo de invasión de Roma. Sin embargo, sus predicciones apocalípticas, por supuesto, no se han cumplido. Pues no se han cumplido porque, como ya dije reiteradamente, Roma ya no existe más, el Imperio Romano no existe más, y han pasado 2023 años con muchas etapas de la historia, que entonces lo que se predijo o la interpretación que se tenía de Apocalipsis de que terminaría todo en la época romana, pues no se cumplió y por lo tanto, como profecías genuinas de los hechos futuros, los apocalipsis judíos carecen de valor porque todos esos judíos o estos apocalipsis, perdón, que tenían la intención de que el Mesías vendría para destruir el Imperio Romano, pues no tendrían un peso en cuanto a su interpretación. O sea, no consideraríamos que sería correcto eso porque vuelvo a lo mismo. Los últimos tiempos siguen estando hasta este día. Sin embargo, estos libros, aunque si bien es cierto, no podríamos considerarlos su interpretación, este deseo de que el reinado del Mesías llegara para destruir a los romanos, sí son importantes. Toda esta literatura, todos estos apocalipsis, ¿no es cierto?, incluido el nuestro, viéndolo desde la escuela preterista, son importantes. Y son importantes para entender las esperanzas religiosas cuya cultura los produjo. Por eso son importantes. Y ahí está su valor. O sea, su valor no está en la predicción o en el enfoque de sus predicciones, sino más bien su valor está en que nacen estos géneros apocalípticos en el deseo de que termine por fin la opresión y puedan emanciparse como una nación libre y como una nación gobernada por el Mesías. Entonces, si nosotros lo interpretamos de esta forma, ahora leo el segundo párrafo, interpretado de esta manera, el Apocalipsis revela las esperanzas de los primeros cristianos del Asia Menor. Esas eran sus esperanzas. Y nadie puede juzgarlos, evidentemente, porque, bueno, ¿qué iban a saber ellos? Es como nosotros. ¿Qué nosotros vamos a saber
que si todavía el mundo va a tener 2000 años más y que alguien va a vivir en el año 4023, por ejemplo, 4023. Nosotros ya ni, olvídese, hermano, ni nuestros huesos existirán más. Tal vez para el 4023, ya si todo el mundo ande en autos voladores, ya algunos vivan en Marte, otros tengan su chacrita en la Luna, qué sé yo. Para nosotros hoy, con todas estas cosas que se están viviendo, los temblores en Islandia, los terremotos acá, las guerras allá, las pestes de para el otro lado, la pandemia que pasó, pues para nosotros todo es apocalíptico y es el final de los tiempos. Bueno, lo mismo le pasó a los cristianos del primer siglo. El Apocalipsis revela las esperanzas de los primeros cristianos del Asia Menor, quienes estaban a punto de ser librados de sus tribulaciones a manos de este imperio. Un imperio poderoso, un imperio cruel. Si bien es cierto, tenía ciertas bondades, porque bueno, como todo imperio, trajo desarrollo, trajo cosas buenas, no podemos decir que no, pues evidentemente era un imperio muy cruel, muy despiadado en cuanto a sus enemigos. En el criterio preterista, entonces, la Roma imperial, ojo, la Roma imperial era la bestia del capítulo 13, del cual habla el libro de Apocalipsis. Entonces, si nosotros nos situamos en la escuela preterista y leemos el capítulo 13, que tiene que ver con las dos bestias, diríamos entonces que una de ellas era Roma. Si nosotros fuéramos ciudadanos si fuéramos cristianos, perdón, y ciudadanos consecuentemente del Imperio Romano, y vemos que Roma, teniendo a la cabeza el César, pero mezclado todos los poderes, el Senado romano y el ejército romano, que eran las dos instituciones más poderosas de Roma, entonces para nosotros pensaríamos que la bestia que está descrita en el capítulo 13, con todos estos elementos, ¿verdad? Simbólicos, era la Roma imperial. Y el sacerdocio de esa zona, el sacerdocio de Asia, que promovía la adoración de Roma, se consideraba como el falso profeta. Entonces, a la luz de esta escuela preterista, entonces ya vamos a poder demostrar qué eran las 7 cabezas, los 10 cuernos, las 10 diademas y el nombre blasfemo que había en su cabeza. Entonces, sabríamos que esta bestia, con todas estas descripciones simbólicas de lo que representa, calzaba muy bien para colocárselo al imperio imperial. ¿Dije bien? A la Roma imperial, perdón, porque imperio imperial es un pleonasmo. A la Roma imperial. Y entonces, si nosotros interpretamos a la luz del preterismo, pues vamos a tener muy claro que era ese imperio, ese poder. La iglesia era amenazada por la extinción completa frente a la persecución inminente. Estaba siendo amenazada. Y toda persecución trata de aplacar sublevaciones o sofocar rebeliones, ¿verdad? Y que evidentemente el Imperio Romano, el cristianismo lo había declarado como enemigo. Bueno, ya ustedes van a tener que abordar otros libros y beber un poco más. Algunos hablan de persecuciones generalizadas, otros hablan de persecuciones localizadas o regionales que no existían en todo el imperio, pero no importa, cualquiera que es el caso donde existiera la persecución, pues la intención era acabar con los cristianos. Así que Juan escribe para confirmar la fe de los creyentes, porque aun cuando una terrible persecución estaba a la puerta, Dios siempre habría que intervenir. Cristo volvería, esa sería la interpretación, Roma sería destruida y el reino de Dios establecido en breve.
Ese es, este es a la luz de esta escuela que analiza los eventos en el contexto histórico de la Roma imperial, sería la conclusión a la que llegaría. Aguanten un poco, estamos en los últimos tiempos, el Señor vendrá por segunda vez, destruirá a César, destruirá el Senado romano, destruirá a los soldados romanos, y entonces Dios establecerá su reino prontamente. Por supuesto, como sabemos, Cristo no retornó, no retornó. El Señor hasta la fecha no ha retornado. Nuestro credo es que el retorno del Señor será visible y será audible, porque esto mismo lo declara el libro de Apocalipsis, y todo ojo le verá. Hay otros credos, ¿verdad?, que hablan acerca más de un rapto. Ya vamos a ver ahora el rapto de la iglesia. Algunos creen que Jesús ya está de manera invisible y está escogiendo a los 144,000 y se los está llevando al cielo. Otras iglesias, como la iglesia adventista, habla mucho del juicio investigador, en donde Jesús ha pasado en 1900 y algo. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, que con una lluvia de estrellas que ocurrió en ese momento, y que ahora está en un juicio investigador, ¿no es cierto?, para fiscalizar a quienes no aceptan a Cristo, etcétera. Hay como una serie de ideas, ¿no es cierto?, respecto de los últimos tiempos. Bueno, Cristo no ha retornado, Roma no fue destruida, ¿verdad?, en esos tiempos en que el Apocalipsis se escribe, porque Roma tardó todavía, si no mal recuerdo, un par de siglos más, ya fue con Constantino, me parece, el debacle, que es donde empieza la decadencia de Roma, ¿no es cierto? Siglo IV, siglo V. Bueno, Roma en ese momento no fue destruida, el reino de Dios no llegó, no se estableció, las persecuciones estuvieron, pero la predicción profética no es un elemento del género apocalíptico, que es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? No. La apocalíptica es hija de la profecía. Por eso la predicción profética acerca de un futuro inmediato no está dentro del género apocalíptico, es decir, que no necesitamos mensajes ocultos para que nos digan el día fulano de tal va a aparecer el hombre inicuo, o el día fulano de tal Jesús va a venir, o en 1914 creo que era la fecha en que la iglesia adventista dice que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, y es todo el juicio investigador, porque hacen una deducción de las 70 semanas y de los 1300 días del que habla el libro de Daniel, cuando nosotros sabemos que el libro de Daniel es un libro que habla la... Ay, Dios, aquí espero no ganar reto, ay, no voy a decir. 1944. Sí, algo por ahí me suena la fecha, sí, que es también más o menos de donde surge nuestra iglesia. Todo porque no quiero decir mal la palabra esa que todos me cargan con esa palabra. Eh, ¿Dónde habrá una palabra así para leerla? Bueno, qué feo, hermanos, ¿no? Saber hablar bien. Aquí tengo que encontrar una palabra, espérenme. Bueno, le estaba diciendo que los que miran a Daniel en estas interpretaciones medias raras, ¿no es cierto? No se dan cuenta que la visión de Daniel tiene que ver con la asolación. No voy a decir la palabra porque no sé dónde está. La desolación
de Israel, propiciado, provocada por Antíoco Epífanes IV, ¿no es cierto? Y entonces no es tan convincente sus conclusiones a las que llegan. Bueno, entonces, el libro cumplió su propósito al fortalecer y alentar a la iglesia del primer siglo. Sí, no se cumplió en ese sentido las predicciones, ¿no? O el deseo o el anhelo de que en ese tiempo llegara el Señor Jesucristo, pero al menos fue fortalecido y después la iglesia empezó a tomar conciencia y utilizó el libro de Apocalipsis para un libro de esperanza. Para aquellos que aceptan la posibilidad de que el Apocalipsis sea una profecía, este criterio es totalmente inadecuado. No corresponde, porque si eso hubiese sido, y a la luz de toda la concepción judaica y cristiana que había en el primer siglo, pues no se cumplió. Por eso, el género apocalíptico no es un género que hable sobre el futuro. ¿Okay? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esto que estamos viendo, queridos hermanos? Era la palabra. Ay, perdón. ¿Cómo? No, que cuál era la palabra que querías decir. Ah, no, pero sí, ¿para qué te la digo si me vas a retar? ¿Cómo es? Abominación. Eso. Estamos en confianza, dice Alan. Sí, pues sí, estás viendo que está grabada la clase y tengo a mi mujer aquí enfrente, olvídate, no estamos tanto en confianza. La abominación, ¿verdad? Abominación desoladora de la que habla el libro de Daniel. Eso terminó la frase que quería decir hace rato. Bien, hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? Recuerden, estamos viendo la primera escuela de interpretación que se ha tenido en relación al libro de Apocalipsis. Al final de la clase les doy como una frase que nos aclara todo, ¿verdad? Al final de la clase. Bueno, si vamos bien, vamos a tomar el receso, ¿les parece? Tomamos el receso aquí. Y volvemos después del receso con la escuela historicista, la escuela preterista, futurista y la escuela idealista. ¿Okay? Bueno, tomamos 15 minutitos de receso.